Saludo hermanos, amigos, Dios le bendiga a todos. Bienvenido más a un contenido para nuestro canal de YouTube, Ministerio Toma la Cruz. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. No hay quien haga lo bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Mientras tanto, leemos Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Pablo está citando el Salmo 14, 1 al 3. No hay ni un solo justo. Quiere decir que nadie es inocente. Cada persona es valiosa ante los ojos de Dios, porque Él creó a la humanidad a su imagen y la ama. Pero nadie es bueno. Es decir, nadie puede tener una relación correcta con Dios por su propia cuenta. A pesar de que somos valiosos, hemos caído en pecado. Sin embargo, por medio de su Hijo Jesús, Dios nos ha redimido y nos ofrece el perdón si creemos en Él. Pablo utiliza esas citas del Antiguo Testamento para demostrar que la humanidad en general, en su condición pecaminosa, no es aceptable ante Dios. ¿Alguna vez has pensado, bueno, pero yo no soy tan malo, soy una buena persona? Examine estos versículos y considere si lo que dicen se aplica a usted. ¿Has mentido alguna vez? ¿Has ofendido alguna vez a alguien con sus palabras o con el tono de su voz? ¿Guarda rencor hacia alguien? ¿Se enoja con las personas que lo contradicen en pensamiento, palabra y acción? Usted es culpable ante Dios, al igual que todos los demás en este mundo. Debemos recordar en este tema que somos pecadores apartados de su presencia. No niegue que es un pecador, más bien admita su grave condición y su necesidad de Cristo. En los tribunales de la tierra siempre hay juicio, ya sea una demanda civil, ya sea alguien que está siendo juzgado por homicidio. Una de las partes más emocionantes es el alegato final, cuando la defensa o la fiscalía están tratando de demostrar que la persona que está siendo juzgada es culpable o es inocente. El pasaje que nosotros vamos a considerar en el día de hoy es algo así como el alegato final de la fiscalía. Pablo está actuando aquí como el fiscal general del universo, nombrado por Dios. Y él está tratando de probar el problema, de demostrar el problema que toda la raza humana tiene delante de Dios con la justicia de Dios. Pablo comienza su alegato enfocando la condición del mundo pagano en sentido general, Romanos 1:18 hasta el final. Luego se enfoca en las personas decentes y moralistas, Romanos capítulo 2, verso 1 al 16. En los judíos, el pueblo escogido por Dios en el antiguo pacto. Y su conclusión es la misma. En todos los casos, culpables, culpables, culpables. No existe una sola persona en el mundo que pueda presentarse delante del tribunal de Dios y ser hallada inocente. Todos somos culpables. Todos somos merecedores de la perdición eterna, porque todos hemos violado la ley de Dios en incontables ocasiones. Mis hermanos, el cuadro que Pablo nos presenta en este pasaje, Romanos 9, 10 hasta el 22, no es nada agradable y de hecho puede resultar muy ofensivo para ciertas personas.
Todos aquí sabemos que no somos perfectos. Eso lo sabemos. Tenemos debilidades aquí o allá. Pero lo que Pablo nos dice en este pasaje es que nosotros no tenemos ni idea de lo malo que somos. Y eso es lo que el hombre no soporta. Vuelvo y repito, no tenemos ni idea de lo malo que somos. Y eso es lo que el hombre no soporta. Pablo está tratando de destruir, en este último alegato final, Pablo está tratando de destruir hasta el último vestigio de confianza que nosotros podamos tener en nosotros mismos. Porque de lo contrario, no estamos preparados para recibir el evangelio que él va a presentar o a desplegar a partir del versículo 21 de Romanos capítulo 3. En esta porción de la carta a los romanos, Pablo está siendo despiadadamente cruel con el propósito de ser inmensamente bondadoso. Pablo está tratando de ser despiadadamente cruel con el propósito de ser inmensamente bondadoso. Y de paso, mis hermanos, este es un pasaje que nos brinda un excelente ejemplo de lo que significa evangelizar. No le digas a un pecador, ven a Cristo, si él no entiende por qué necesita desesperadamente venir a Cristo. Pablo no comienza su presentación diciendo, acepta a Jesús en tu corazón y tendrá paz. De paso, esa frase no aparece en ninguna parte, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Acepta a Jesús en tu corazón. No, la Biblia dice, convertíos y arrepiéntete. Acepta a Jesús en tu corazón. Eso no significa nada. ¿Cómo yo le voy a decir a un pecador, ven, arrepiéntete, si él no entiende por qué? ¿Por qué necesitamos desesperadamente la salvación que solo se encuentra en Jesús? Eso es lo que Pablo nos va a demostrar en este último alegato de la Fiscalía. El alegato final de Pablo, aquí en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20, es frente al tribunal de tu conciencia. Él quiere que tú sientas el peso de tu pecado en tu conciencia. Este alegato final está dividido, o podemos dividirlo en tres partes. La primera parte son precisamente los versículos 9 y 10 que acabamos de leer. Y ahí encontramos dos declaraciones generales de la condición del hombre frente a Dios. Vean el versículo 9 una vez más. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos, los gentiles? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Todos están bajo pecado. Noten que allí no dice simplemente que todos cometemos pecados, como que si se tratara de algo incidental en nuestras vidas. Nosotros los pecadores creemos que somos gente buena, que a veces hacemos cosas malas. No. Lo que la Biblia dice es que nosotros somos malos, que a veces hacemos cosas buenas por la gracia común de Dios. El problema no es que nosotros a veces pecamos como algo incidental. Pablo dice, la Biblia dice aquí, que la condición natural del hombre, sin excepción, es que todos están bajo pecado sometido a la esclavitud del pecado. El pecado, siendo aquí personalizado por el apóstol Pablo, es como que si Pablo estuviera diciendo, mira quién es tu rey. El pecado es un tirano. El pecado es un dictador que gobierna al hombre a su antojo, hasta que Cristo nos liberta con el poder del evangelio. Y por eso damos aleluya, gloria a Dios. Y por supuesto, tú le dices eso a un incrédulo y él jamás podrá verse a sí mismo de esa manera. Y la razón es que el pecado actúa a través de nuestra voluntad. O sea, cada vez que tú haces algo, estás haciendo lo que tú quieres hacer.
Y como tú estás haciendo lo que tú quieres hacer, eso te da la sensación de que eres una persona libre. Estás haciendo lo que quieres hacer. Pero la realidad es que estamos tan infectados por el pecado que todo lo que hacemos en nuestro estado natural está regido por algún principio pecaminoso. El pecado es nuestro hábitat. El pecado es nuestra ciudadanía espiritual. Y es interesante notar que Pablo se incluye a sí mismo en este pasaje. ¿Notaron eso en el versículo 9, mis hermanos? Amigo que me está viendo, ¿notaron eso en el versículo 9? Pablo dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos, es decir, Pablo, yo mismo, como gentiles, están todos bajo pecado. Cuando nos colocamos frente al estandarte de la justicia de Dios, todos nos quedamos cortos, muy cortos. Consecuentemente, todos tenemos un serio problema. Todos tenemos un serio problema legal frente a la justicia de Dios. Por eso es que Pablo dice en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo. Eso es un término legal. Nadie es inocente. Ese es el veredicto que ya fue emitido en la Suprema Corte de la Justicia del Reino de Dios. Todos, sin excepción, somos culpables en el mundo entero. No hay una sola persona que pueda ser considerada justa según el estandarte de Dios. Es por eso que Pablo usa un lenguaje tan universalista en este texto. ¿Se dieron cuenta? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Todos se han desviado a una. Todos hicieron inútiles. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y tú no eres la excepción. Nadie es justo. Ahora, puede ser que tú te perciba de esa manera porque te comparas con otras personas y tú ves que eres mejor que otro en algunos aspectos. Definitivamente, casi seguro, estoy yo, Henry Florian, que tú eres mejor que Adolfo Hitler o que otros dictadores que han habido y han matado mucha gente en el mundo, como Trujillo, Mussolini. Claro que sí, que tú eres mejor que esas personas que acabo de mencionar. El problema es, mi amigo y mi hermano, que nosotros no seremos juzgados en comparación con otras personas. Nosotros seremos juzgados según el patrón de Dios. Nosotros seremos juzgados en relación con Dios. ¿Ustedes recuerdan el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice el Señor Jesucristo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Y debemos dedicar la misma devoción con la que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Debemos dedicarla para amar a otros. ¿Eres inocente o eres culpable? No hay una sola persona que sea justa, porque nadie llena esa medida. Todos nosotros nos amamos a nosotros mismos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos es en función de nosotros, de nuestro propio yo. Nos idolatramos a nosotros mismos. Es por eso que Pablo va a decir más adelante en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos de alcanzar la gloria de Dios. Es decir, en vez de hacer las cosas para que Dios se vea bien, en vez de hacer las cosas para que Dios reciba alabanza, para que Dios reciba gloria, para que la gente lo admire a Él, todo lo que nosotros hacemos es para que la gente nos vea a nosotros.
Buscamos nuestra propia gloria. Somos orgullosos. Somos egoístas. Es posible que algunas personas luzcan mejor que otras y no parezca que no sean tan malas como las que Pablo se está describiendo aquí en el capítulo 3 de Romanos, a partir del verso 9 hasta el 20. Pero ¿sabes qué, mi amigo y miembro de la iglesia? Nuestro estado natural, nosotros somos 1000 veces peores de lo que nosotros creemos. Imagínate que hay 3 nadadores que quieren llegar de Hawái a Japón nadando. Solo son 6.200 kilómetros. El primer nadador no sabe nadar, se tira al agua y a los 5 minutos se hunde y se ahoga. El segundo nadador es un poco más experto, así que puede nadar en mar abierto 60 kilómetros, pero se hunde y se ahoga. El nadador profesional se ha preparado más para este asunto y lleva 50 kilómetros nadando. Lleva 60, ya a los 60 está bien agotado, pero a los 70 kilómetros se hunde y se ahoga. La pregunta es, ¿hay alguno de los 3 que está más ahogado que los otros? Unos llegaron más lento, pero todos están igualitos de muertos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Todos estamos en la misma condición. No importa, mi amigo y hermano, cuán religioso tú seas. No importa cuán sea el nivel de moralidad y de decencia que tú hayas alcanzado en la vida. No importa si tú eres del equipo de los Yankees o de los equipos de los Dodgers. Todos nos encontramos bajo el dominio del pecado. Todos somos culpables en el tribunal de Dios. Ahora, ¿cómo luce esto en la práctica? Que produce esa condición en nosotros. Pablo va a explicarnos ahora algunas de las características de los pecadores, precisamente porque estamos bajo pecado. Pero lo que me llama la atención es la forma tan extraordinaria, hermanos, o sorprendente o inesperada en la que Pablo hace esto. Porque lo que hace Pablo es presentar una serie de textos bíblicos tomando las escrituras que los judíos veneraban. Recuerden que Pablo está tratando de probar, sobre todo a los judíos, que ellos son tan culpables como los gentiles, a pesar de que tenían la ley, a pesar de que tenían el pacto, a pesar de que era el pueblo escogido. Así que Pablo toma sus propias escrituras y le dice, y es que ustedes no leyeron el Antiguo Testamento. Ustedes no leen todos los textos que yo les voy a citar. Ustedes lo conocen, pero tienen un velo. Ustedes tienen un perjuicio. Están tan llenos de ustedes mismos que no pueden interpretar correctamente la Biblia, a pesar de que la veneran. Y lo primero que Pablo nos dice aquí son 6 cosas que Pablo menciona. La primera es que precisamente por el hecho de que todos estamos bajo pecado, el pecado ha distorsionado nuestra capacidad de razonamiento. Versículo 11 del capítulo 3 de Romanos. No hay quien entienda, no hay justo ni aun uno, pero tampoco hay quien entienda. El intelecto humano funciona muy bien para muchas cosas, pero no para conocer a Dios como Él debe ser conocido. El intelecto humano actúa muy bien para otras cosas, pero no para amar a Dios como Él debe ser amado, para deleitarse en Él como deberíamos deleitarnos en Él. Pablo dice en Efesios 4, versículo 17, que los incrédulos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Algunos pueden llegar a conclusiones teológicas correctas. Hay incrédulos que saben que Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
Hay incrédulos que saben que Dios es perfecto. Hay incrédulos que saben que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente, que Dios es santo. Ellos lo saben eso, pero esa información por sí misma nunca los moverá eficazmente a amar a Dios y mucho menos a someterse delitosamente a su autoridad. Una cosa es tener información acerca de Dios, otra muy diferente es conocer a Dios en Cristo y tener una relación personal con Él. El libro de Santiago nos dice en su carta que los demonios también creen y tiemblan. Los demonios tienen información acerca de Dios y saben que esa información es verdadera y siguen siendo demonios. Los demonios creen y tiemblan. Pero el pecado no solamente ha distorsionado nuestra capacidad de razonamiento, sino que Pablo nos dice también que el pecado ha distorsionado nuestros deseos y nuestra voluntad. Dice el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Por naturaleza, amamos lo que deberíamos aborrecer, aborrecemos lo que deberíamos amar. Nuestros deseos están dañados, de manera que en vez de buscar a Dios, nosotros procuramos mantenerlo a una distancia prudente y en algunos casos lo más lejano posible. Miren, mis hermanos, a menos que Dios haga una obra en nuestro corazón, transformando nuestra personalidad desde su misma raíz, ninguno de nosotros se inclinaría naturalmente hacia Él. Escuchen bien, mis hermanos, esto es serio. El pecado afectó nuestros deseos, el pecado afectó nuestra voluntad. Amamos lo que nos daña y queremos mantener lejos de nosotros la fuente de todo bien. No hay quien busque a Dios. Para ponerlo en el lenguaje de Pablo en Romanos, todos nosotros increíblemente nos protegemos de la gloria de Dios. Nos protegemos de la gloria de Dios porque no queremos que Él destruya nuestra gloria. No queremos eso. No somos capaces de entender que Dios está comprometido. Escuche esta frase. Dios está comprometido a glorificarse haciéndonos bien. Él busca su gloria, no porque es un Dios egoísta, sino porque es un Dios bueno. Porque Él se glorifica haciéndonos bien. Increíble. Una de las formas sutiles en que el hombre se autoprotege de la gloria de Dios es a través de la religión. La religión es el escudo a través del cual muchas personas se autoprotegen de la gloria de Dios. Todas las religiones humanas no son más que recetas de autosalvación a través de las cuales nos autoguardamos a nosotros mismos. Todas las religiones te dicen qué tú tienes que hacer para ganar el favor de Dios. Y al final del cuenta, la salvación está en las manos del hombre, no en las manos de Dios. Y lamentablemente, hermanos, porque muchas iglesias evangélicas, muchas iglesias de diferentes denominaciones, tienen una teología defectuosa que los lleva a pensar que todavía hay algo en el hombre que lo puede mover a buscar a Dios, de tal manera que la decisión final no está en las manos de Dios, sino en las manos del hombre. Pero no. Lo que el cristianismo te dice, y solo el cristianismo dice eso, es exclusivo. En ese sentido, es que estamos tan dañados que nunca podremos alcanzar el favor de Dios en nuestra propia fuerza. Eso es imposible. La salvación es de Dios de principio a fin. ¿Sabe lo que hace el cristianismo? Destruir nuestra gloria para darle la gloria únicamente a Dios. Más por obra suya, dice Pablo en 1 Corintios, más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Si no hubiera sido por la obra de Dios, no estaríamos en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. No hay gloria humana,
No hay gloria humana. Por supuesto, si nuestros deseos, si nuestro entendimiento y nuestros deseos han sido afectados por el pecado, eso afectará también nuestro comportamiento. Vean el versículo 12 del capítulo 3 de Romanos. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, Henry, yo lo iba siguiendo en el mensaje y estaba de acuerdo. Ahora sí que no. Usted va a negar que hay personas en el mundo, incluso personas que no son cristianas, que hacen cosas buenas. Sí, es verdad. Por el simple hecho de haber sido creados a la imagen de Dios, el hombre tiene inclinaciones hacia cosas que son buenas en sí mismas. No hay que ser cristiano para ser un padre que ame a sus hijos. No hay que ser cristiano para ser un esposo que nunca ha sido infiel a su esposa. Hay hombres fieles que no son cristianos, que son fieles a sus esposas. Hay hombres que son honestos en sus negocios, incrédulos que son honestos en sus negocios, se dedican a causas humanitarias y muchas cosas más. Pero cuando la Biblia habla de buenas obras, no se refiere únicamente a las cosas que hacemos, sino a las cosas que hacemos según el estandarte de Dios y buscando la gloria de Dios. Ahí es que las cosas se ponen difíciles. Déjame ponértelo de una manera que tú puedas entender. Tú estás en una avenida o en una calle que hay mucho tránsito. Hay un anciano que quiere cruzar al otro lado, así que tú ayudas al anciano, lo tomas por los brazos y lo vas cuidando de los carros y lo lleva sana y segura del otro lado de la calle. La pregunta ¿es una buena obra esa? Usted puede responder que sí o que no. Yo digo depende. ¿Qué tal si tú estás ayudando al anciano a cruzar al otro lado de la calle porque está más oscuros y quiere robarle la cartera a ese anciano? ¿O qué tal si tú estás ayudando al anciano porque tú quieres que la gente te vea y te admire y piense bien de ti? ¿O qué tal si tú estás ayudando al anciano porque tú crees que al hacerlo de alguna manera te está ganando el favor de Dios? Va a ser una transacción con Dios. Bueno, yo sé que pequé más tarde. Hice lo que no debía hacer, pero ahora ayudo a este anciano a pasar la calle. Entonces, Señor, compénsame con esto. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Una buena obra no se puede definir por la obra en sí. La motivación lo cambia todo. La motivación lo cambia todo. Si tú no hiciste lo que hiciste para la gloria de Dios, ya no es una buena obra. Dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todos nosotros somos como trapo de inmundicia. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. El pecado ha dañado nuestra capacidad de razonamiento. El pecado ha dañado nuestros deseos y nuestra voluntad. El pecado ha dañado nuestro comportamiento. Y por supuesto, el pecado también ha dañado nuestro hablar. Nuestro hablar. Vean lo que dice el versículo 13 de Romanos 3. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de jaspid o de serpiente. Llena está su boca de maldición y de amargura. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú llenas un vaso de agua hasta rebosar, no va a salir jugo de naranja, va a salir agua. Y si tú lo llenas de hiel, no va a salir un jugo de lechosa,
va a salir. Y lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que nuestras conversaciones revelan cosas muy preocupantes de lo que hay en nuestro corazón. Muy preocupantes, mis hermanos. Hay que prestar atención a esto, mis hermanos. Este tema es serio. Si un hombre como Isaías el profeta, cuando vio la gloria de Dios, dijo: ¡ay de mí! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. ¿Tú quieres saber cuán malo es el hombre? A todos nosotros nos molesta que nos mientan. ¿No es así? Nos molesta que hablen mal de nosotros a nuestras espaldas. Nos duele profundamente que nos traicionen. Sin embargo, la mentira es sumamente común. El chisme es sumamente común entre la humanidad. El mundo es un lugar peligroso en el cual vivir, porque el ser humano es chismoso y engañador, es cruel con su boca. En el momento en que tú menos te lo esperas, te enteras de que alguien en quien tú confías has estado hablando mal de ti. Y eso sí duele. Hablando mal de ti. Déjame decirte o hacerte una pregunta. Honestamente, ¿tú nunca has cometido ese pecado? ¿Tú nunca has hablado mal de nadie a sus espaldas? ¿Nunca? Nuestras palabras son un reflejo de lo que tenemos en el corazón. Nos promovemos a nosotros mismos mientras manchamos la reputación de otros. Somos más prontos para criticar que para alabar. Destilamos amargura y descontento. Justificamos lo injustificable. Alguien decía que nosotros usamos nuestra lengua para mentir y proteger nuestros propios intereses, al mismo tiempo que dañamos los intereses de los demás. Escuche bien, mi hermano. Y eso nos lleva a nosotros a la siguiente característica que Pablo menciona, y es que el pecado, por supuesto, ha dañado nuestras relaciones interpersonales. El pecado ha dañado nuestras relaciones interpersonales. Versículo 15. Sus pies son veloces para derramar sangre. Ahora, no olviden, todo eso son citas bíblicas. No me vean a mí como autor de mensajes. Yo no soy nadie. Vean la Biblia, son citas bíblicas. Citas bíblicas una tras otra. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. Henry, ahora sí que tú te pasaste. Ahora sí que yo pasé la prueba. Yo no soy esa persona que Pablo está describiendo aquí. Tú dirías, ¿tú estás seguro de eso? ¿Tú crees que porque nunca has cometido un homicidio literalmente, tú estás libre de la violencia que Pablo describe en este pasaje? Porque eso era lo que creían los judíos en el tiempo del Señor. ¿Y saben lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 21? Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y que cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, o sea, Jesús dice que cualquiera que se enoje contra su hermano, al punto de querer de alguna manera que esa persona sufra, ya es culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Pablo está diciendo que a los ojos de Dios, un corazón airado contra otra persona al punto de querer hacerle daño física o verbalmente, ya es un homicida a los ojos de Dios. Puedes que no le pongas un dedo encima a la persona, pero tan pronto comenzamos a usar expresiones hirientes, irónicas, denigrantes para descargar nuestra ira, para descargar nuestro enojo, ya somos culpables de homicidio, dice Jesús. Déjame hacerte una pregunta a ti que estás viendo este video por nuestro canal de YouTube Ministerio Toma la Cruz. ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien se interpone entre tus deseos y tú? O déjame hacerte la pregunta de una manera bíblica. ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien bloquea tu acceso a tus ídolos? Al ídolo de tu comunidad, al ídolo de tu control, al ídolo de tus placeres.
¿Cómo tú reaccionas? Padres, el hecho de tener este entendimiento de la naturaleza humana será de vital importancia para la crianza de nuestros hijos. De vital importancia, a menos que veamos a nuestros hijos a la luz de lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje, no vamos a entender muchas de sus reacciones cuando los estorbamos. No vamos a entender por qué nuestros hijos, lo mismo que nosotros, necesitamos desesperadamente el Evangelio. Y de paso, eso también nos ayuda a entender por qué el proceso de santificación es tan difícil. Porque nosotros somos justificados en un instante cuando creemos en Jesús. Su justicia perfecta es puesta en nuestra cuenta. Pero ahora tenemos que lidiar con nuestros hábitos pecaminosos que adquirimos en nuestra antigua vida. Nuestros pies quieren seguir corriendo hacia el mal. Nuestra boca quiere seguir hablando de lo que no debe hablar. Nuestro corazón sigue inclinado por el pecado que mora en nosotros hacia el mal. Ahora, la parte más crítica de este diagnóstico es el hecho de que el pecado ha dañado nuestra relación con Dios. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Toda nuestra vida está al garete. Es un barco sin timón hasta que aprendemos quién es Dios y comenzamos a vivir en consecuencia. La Biblia dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría, el ABC de la sabiduría, es el temor al Señor. El temor al Señor. Y una de las mejores definiciones que nosotros tenemos en la Biblia de lo que es ese temor, la encontramos en el Salmo 16, versículo 8. Al Señor he puesto siempre delante de mí. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Permaneceré firme. ¿Qué es el temor del Señor? Es vivir con la conciencia de que toda tu vida está siendo vivida frente a la cara de Dios. Salmo 139 dice: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu faz? Dice el texto hebreo: no importa dónde te vayas, está en la presencia de Dios. Pero nosotros no estamos conscientes de la presencia de Dios y por eso tenemos temor de Dios. Otro texto sorprendente para describir de qué se trata el temor piadoso hacia Dios, porque un pecador puede tenerle terror al castigo de Dios, y es correcto que le tengas temor, pero no es de ese temor que Pablo está hablando aquí. Aquí el texto nos sorprende para entender lo que es el temor de Dios. El Salmo 130, vaya al Salmo 130, versículos 3 y 4, dice el salmista: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién podría permanecer en pie? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espérate, Henry. Si yo leyera en ti hay castigo para que sea temido, yo podría entenderlo. Pero el salmista está diciendo: en ti hay perdón. Y es precisamente ese perdón, la conciencia de que tú eres un Dios perdonador, lo que produce temor en mi corazón. ¿De qué temor es que el salmista está hablando aquí? Es una mezcla de asombro, gratitud, reverencia ante la persona de Dios, porque siendo un Dios tan santo, Él está dispuesto a perdonarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen en los comentarios amén, gloria a Dios? ¿Cómo deberíamos vivir con la conciencia de que estamos frente a un Dios así? Pero el incrédulo ha decidido vivir de espalda a Dios, como si lo que él pensara de las cosas no tuviera la menor importancia, como que si nunca nosotros fuéramos a presentarnos, a comparecer delante de su tribunal para dar cuenta de nuestra vida. Miren, si nosotros tuviéramos que resumir en una sola frase por qué el mundo está como está, el versículo 18 del capítulo 3 de Romanos lo resume perfectamente. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Esa es la condición humana. El término que usan los teólogos para etiquetar esta condición es depravación total o corrupción radical. O sea, una corrupción que llega hasta la raíz. Lo que esta expresión significa, depravación total, corrupción radical, no es que todos los hombres sean todo lo malo que pudieran llegar a ser, o que todos los seres humanos sean completamente incapaces de hacer alguna cosa que sea relativamente buena. No, mis hermanos. Lo que esto significa es que todas las facultades del hombre han sido dañadas por el pecado. Nuestra mente ha sido dañada por el pecado. Nuestra voluntad ha sido dañada por el pecado. Nuestras emociones han sido dañadas por el pecado. Estamos dañados. Recuerda, Pablo muy sabiamente no nos está dando su conclusión de lo que él ve en el hombre. Él está citando la Biblia para decirnos eso es lo que Dios ve en el hombre. Este no es el alegato de Pablo. Este no es mi alegato mío de Henry. Ese es el alegato de Dios. Como dice la Reina Valera, y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. El propósito de estas palabras de Pablo es dejar al hombre sin excusa. Nadie puede llegar a ser cristiano hasta que se calle la boca. Nadie puede llegar a ser cristiano hasta que se calle la boca, hasta que se quede sin argumento para seguir defendiendo su supuesta autojusticia. Nadie será cristiano hasta que su boca se cierre. Nadie será justificado, es decir, declarado justo ante Dios basado en su propia obediencia a la ley, porque la función de la ley es ayudarnos a ver lo malo que somos. Versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Es por medio de la ley, como Pablo va a decir más adelante, es por medio de la ley que el pecado viene a ser sumamente pecaminoso. ¿Tú crees que tú eres más o menos malo? Pero cuando te ves delante del espejo de la ley, dice, yo soy malísimo. Malísimo. Pero es aquí precisamente donde brilla en todo su esplendor las dos palabras con las que Pablo introduce el versículo 21 de Romanos capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hay uno solo que es completamente justo. Hay uno solo que entiende. Hay uno solo que guardó la ley de Dios de principio hasta el fin. Pero hay uno solo que agradó a Dios, el Padre, a través de su obediencia, desde la cuna hasta la tumba. Y ese único ser humano que ha hecho eso es Jesucristo. Ahora, algo importante, mis hermanos. Este pasaje que acabamos de leer no es parte de un tratado evangelístico que Pablo escribió para evangelizar a los incrédulos de Roma. Este pasaje es parte de una carta que Pablo escribió a una iglesia, a una comunidad de creyentes. ¿No le llama la atención eso? ¿Saben qué es lo que estoy tratando de decir? Que tú y yo, cristianos, miembros de la iglesia, de cualquier iglesia, tú y yo necesitamos recordar continuamente la condición en que nos encontramos cuando Cristo nos rescató, porque de lo contrario jamás vamos a poder crecer en nuestro entendimiento del amor de Dios, y eso impactará profundamente y negativamente nuestra devoción a Él. ¿A dónde va a terminar Pablo? En Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Es a cristiano que Pablo le está diciendo: no olvide lo que tú eras, no olvide lo que tú eras. Estaba leyendo, mis hermanos, ayer a un libro de un gran predicador, y él contaba en su libro que en una ocasión él fue a visitar la prisión de más alta seguridad en el mundo, que se encuentra en Angola, y le dieron la oportunidad de hablar con un asesino en serie que estaba allí en la línea de la muerte, es decir, esperando su ejecución. Este hombre se pasa 23 horas del día en su celda, no lo dejan salir. 23 horas, solamente sale 1 hora en una aula, literalmente, para que pueda ver la luz del sol. Y él pueda caminar solamente dentro del espacio de su aula por 1 hora. Y luego vuelve 23 horas más a su celda. Cuando el predicador habló con este hombre, lo que destilaba de su corazón era increíble. Él nunca había tenido una conversación tan perturbadora en su vida como la que él tuvo con ese hombre. Y cuando salió de ese lugar, de la prisión más peligrosa o más segura del mundo, se dio cuenta de algo. Tú puedes enjaular al pecador, pero no puedes erradicar su pecado. Eso solo puede hacerlo Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Solo puede hacerlo Jesucristo. Si tú eres cristiano, tú tal vez te dices: wow, pero yo nunca he llegado tan lejos, Henry. Te digo por qué. Porque la gracia común de Dios te estorbó, te interrumpió y te tocó y te transformó. Y tú te dejaste transformar. Pero tú y yo somos de la misma masa que ese hombre que estaba preso. Si tú eres cristiano, mi hermano, medita continuamente en el evangelio. Medita por lo menos 1 hora, como dice el deseado de toda la gente, en lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario, cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Todo lo que Dios tuvo que hacer para poder perdonar tus pecados sin pasar por alto su justicia. Tú eras un enemigo de Dios, y yo también. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Él pensó en ti. Él decidió rescatarte por una razón que no está en ti, está en Él. Fue por el puro afecto de su voluntad. Él te amó. Él decidió salvarte. Mira, si tú no entiendes esto, no vas a poder creer. No va a poder crecer en humildad. No va a poder crecer en tu devoción hacia Dios. No vas a poder tener vida fructífera en el evangelio. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Oh, mis hermanos, cuando sientas que tu corazón se está llenando de orgullo, se está llenando de autojustificación, como era sin la gracia de Dios, no lo olvides, nunca lo olvides. Y si tú estás aquí viendo este video sin Cristo, Romanos 3, 9 al 20 es tu foto. Yo quiero recordarte que estas palabras de Dios, estas palabras del Dios infalible, que son perfectas, mi amigo, deja ya de justificarte a ti mismo. Deja de hacer eso que está haciendo. No hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Se cuenta la historia de un rey que era muy bueno, muy bondadoso, y uno de sus súbditos, que era agricultor, había cultivado una zanahoria gigantesca. Y él dijo: wow, yo quisiera agradar a mi señor. Él es tan bueno, él es tan bondadoso, él es tan buen monarca. Y él se presentó con su zanahoria y le dice
Rey, quise agradarte y tuve esta cosecha tan sorprendente que quise traértela como uno de mis frutos preferidos. El rey se agradó tanto y le dijo, mira, te voy a regalar un pedazo de tierra para ti, para que sigas cultivando zanahoria. Un noble que estaba ahí dijo, wow, un pedazo de tierra por una zanahoria. ¿Y qué haría el rey si yo le doy un caballo? Así que al otro día se apareció en el palacio con un gran caballo impotente y le dice, oh rey, escogí lo mejor de mi caballeriza para regalártelo a ti. El rey tomó el caballo, le dio las gracias y obviamente no le dio absolutamente nada a cambio. Él notó la extrañeza en la cara de la persona y le dijo, yo sé lo que tú estás pensando. Aquel día yo le di un pedazo de tierra por una zanahoria y a ti no te di nada a cambio del caballo. ¿Sabes por qué? Porque ese agricultor me regaló una zanahoria. Tú te estás regalando un caballo. Al final de cuentas, lo está haciendo para ti. Mi amigo, cada vez que tú estás tratando de ganarte el favor de Dios, de ganarte el cielo por tus buenas obras, tú estás regalando el caballo. Dios no te lo va a devolver hasta que renuncie a tu propia justicia y confíe únicamente en la justicia de su único Hijo. Porque Dios diseñó el plan de salvación de tal manera que solo Jesús se va a llevar toda la gloria. Mi amigo, tú ni siquiera tienes la capacidad de inclinar tu corazón hacia Dios. Tú no puedes hacer eso en tu propia fuerza, a menos que Dios haga una obra en ti. Ahora, ¿sabe cuál es el medio que Él usa para hacer esa obra? Escucha las verdades que yo te estoy predicando desde hace 50 minutos que estoy en este video. Recuerda, esa es la gran diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones. Mi amigo, la oferta del evangelio es que hay perdón en Cristo para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y descansa únicamente en la justicia perfecta de Jesús para ser salvo. Sí tenemos un grandísimo problema delante de Dios, pero gloria a Él. Él envió para resolver ese problema a un grandísimo Salvador. Ven a Cristo y pídele a Él que te haga percibir tu impotencia, lo horrendo que es tu pecado, porque dice las Escrituras que Él no despreciará al pecador. Él te acepta tal como tú estás, pero rehúsa dejarte a ti. Amigo presente, ven a Cristo. Y termino con Miqueas 7:18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdonas la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Dios se complace en la misericordia. Volverá a complacerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Oh, gloria a Dios. Glorias dadas a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amigo y hermano, meditas en las verdades del evangelio diariamente. Medita, porque Cristo quiere salvarnos, siempre y cuando tú se lo permitas. Que Dios te bendiga